El sistema financiero después de la pandemia COVID-19. Cabe que precisar que el sistema financiero de República Dominicana, Costa Rica, España y Estados Unidos. Previsto a la aparición del COVID-19, la economía se encontraba en una posición clínica favorable, creciendo en torno a su nivel potencial. Los primeros 2 meses del año, no obstante, como es de todo conocido, a mediados de marzo, los gobiernos se vieron precisados a implementar un conjunto de medidas preventivas ante el riesgo inminente de transmisión comunitaria del virus, como el distanciamiento social, la suspensión de operaciones en actividades no esenciales, el cierre de la frontera por aire, mar y tierra, que eso interpuso que tuviera la crisis de turismo que tenemos en el país, como en muchos países. La implementación del toque de queda y la adoptación de restricción en transporte público, entre otras. Con esta de transporte público, las vías estaban todas cerradas casi. El sistema monetario se estaba cayendo por la falta de ingresos que tenían con estas entidades. Estas disposiciones, si bien han sido necesarias para preservar la salud de la persona y evitar la saturación del sistema sanitario, ha afectado de forma significativa a la actividad económica, provocando el cierre temporal de los sectores productivos, pérdida de empleos y el deterioro de las fuentes de ingresos de las empresas y hogares. Las empresas de pequeña, mediana, fueron las más afectadas. El turismo, su cartera estaba reflejada en el deterioro después de el COVID-19 en República Dominicana. En Costa Rica se tomaron para realizar algunos estudios para implementar y ver cómo podíamos superar la crisis que se estaba promediando con el COVID-19 o pandemia como lo tenemos generado. Es decir, que tenía un bajo crecimiento en principio de activo general de ingreso. Y la autoridad monetaria se interpuso para controlar y poner un crédito para aquellas entidades que tenían esas entidades y así facilitarlas un crédito con un bajo costo o una baja tasa a los préstamos que le iban a hacer. En España, a proveniendo que venían de otra crisis de 2008, la economía estaba en 5,2% del primer trimestre del año. Con la restricción del segundo estado de alarma de emergencia, la caída del 18,5% de la relación del trimestre previo. La mayor concentración de la actividad económica de la historia. A lo largo del pasado trimestre, la transcursión del actual no ha podido observar un perfil de mejoría. Sin embargo, esta recuperación es incompleta y está siendo desigual por sectores. Estados Unidos. La política económica a la pandemia del COVID-19 ha sido inmediata, muy amplia. En marzo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 3 paquetes de estímulo. De estímulo es como 3 paquetes para las poblaciones que más están siendo afectadas por el contagio del COVID-19 y que están en un desempleo, el desempleo que generó la pandemia, más otros inconvenientes de supervivencia que teníamos en ese entonces. Para poder